Y pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que lo he titulado ¿Cómo adquirir sabiduría? Eh, Vamos a tener en mente, les pido por favor que tengamos en mente el pasaje de hoy, que dice, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Eso viene en el Proverbio número 9, versículo 1. Y en las escrituras el número 7 se suele utilizar para representar la culminación o la perfección. Constantemente vamos a ver el número 7 en la palabra de Dios y es porque esto representa el número perfecto. De alguna manera, las personas que estudian la numerología dentro de la Biblia, pues han llegado a definir que el número 7 es el número de la perfección, es el número de Dios. Y verdaderamente que así lo es, ¿verdad? Eh, Podemos encontrar muchas maneras de adquirir sabiduría en el libro de Proverbios, porque recuerden que hemos establecido que el libro de los Proverbios es una sabiduría práctica. Es la sabiduría que Dios quiere que nosotros pongamos de inmediato en acción para beneficio nuestro y para la gloria de Dios. También encontramos sabiduría en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y obviamente en la palabra de Dios en general. En los pasajes de hoy vamos a ver unas de las maneras que nosotros podemos vivir para poder adquirir sabiduría. Y vamos a ver en el proverbio número 9 del versículo 1 al 12 y vamos a aprender cómo la sabiduría nos lleva a sobrellevar la crítica. Seguramente tú has sido criticado, ¿verdad? Y es uno de los puntos que vamos a tratar. Entonces, la palabra de Dios dice en el versículo 1 de Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan, y anden por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelve a repetir conmigo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Cuando nosotros venimos en un temor reverente delante del Dios Todopoderoso, justamente es cuando nosotros iniciamos en un proceso de ir teniendo mayor sabiduría en el Señor. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueras sabio, para ti lo serás. Y si fueras escarnecedor, pagarás tú solo. Vamos a ver de qué se trata esta hermosa palabra que hemos leído el día de hoy. Cuando somos criticados es inútil responder a quienes simplemente se están burlando de nosotros. Así lo dice el versículo 7, ¿verdad? Si lo hacemos, pues aún nos van a estar odiando mucho más. En cambio, merece responder a los sabios. No echemos nuestras perlas a los cerdos, dice la palabra de Dios también. Cuando nosotros respondemos a un necio, ¿verdad? A una persona que nada más se burla de nosotros, que nada más nos critica, le damos oído a ese tipo de palabras y obviamente le damos valor a esa persona. Le vamos a dar valor a ese tipo de críticas, de chismes, de cosas que ni al caso para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que hacer ese tipo de caso. Más bien, merece la pena el hecho de que cuando consideramos a una persona que tiene sabiduría y nos hace alguna reprensión, nos hace algún comentario, ahí sí vale la pena responder. ¿Por qué? Porque justamente a través de la sabiduría de otras personas, muchas veces Dios se manifiesta para que nosotros vayamos creciendo. Nuestra respuesta a la crítica nunca debería ser insultar, abusar u odiar. Más bien,
debemos aprender de ella, de esa crítica, para hacernos más sabios y aumentar nuestro saber. De hecho, nuestra respuesta a un reproche debería ser más en amor. Cuando una persona te critica, nosotros ya tenemos que empezar a tener una capacidad muy particular de responder con amor, mis amados, porque obviamente el enemigo está utilizando a esa persona. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces el enemigo utiliza a través de la influencia, a través de del control de una vida, de una persona, los utiliza para venir a hacernos crítica y señalarnos y burlarse, hacer escarnio de nosotros. ¿Ah? Entonces, como sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino más bien contra huestes y potestades de maldad, nosotros tenemos que aprender a responder en amor. Por ejemplo, si uno de tus parientes cercanos, quienes viven contigo, de repente te critica, lejos de responder airadamente, lejos de insultar, lejos de hasta, no sé, querer hasta pelear, sentir odio, sentir ira, rencor hacia la persona que te critica, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a seguir poniendo en práctica lo que estamos estudiando y escuchando. Y tenemos que responder mejor en amor. ¿Por qué? Porque justamente donde hay amor, hay un gran perdón de pecados. Dice que el amor perdona, ¿verdad? Pasa por alto multitud de pecados. Pero eso que les acabo de decir, mis amados hermanos, está muy lejos de ser fácil. El hecho de que respondamos con amor cuando alguien nos critica, nos insulta, nos vitupera, nos señala, nos escarnece, es muy difícil. Yo lo sé. De hecho, a mí me costó mucho tiempo y mucho trabajo estar en la presencia de Dios pidiéndole sabiduría respecto a ese tipo de condiciones. Yo sé que hay mucha crítica de parte de muchos hermanos hacia mi persona y lo sé porque pues desgraciadamente dice la palabra de Dios que no hay nada que en lo oculto se haga que no salga a la luz. Y de repente salen comentarios, ¿verdad? Sé de antemano que pues para muchos mi forma de ser en muchas ocasiones es medio agresiva, sobre todo cuando quiero que de alguna manera comprendamos las cosas, ¿verdad? Soy humano y de repente no tengo a lo mejor la gracia o la sabiduría como para exponer el tema y decir, hacerles el llamado pues para que vayamos cambiando, ¿verdad? En la mañana, por ejemplo, les hice el comentario de que pues, realmente tenemos ya que actuar en una condición de puntualidad. Nosotros venimos a glorificar el nombre de Dios, que Él es puntual, siempre llegará a tiempo, Él nunca se retarda, y esa es la enseñanza que tenemos, ¿verdad? Entonces, a través de que Él es un Dios de orden, pues nosotros también tenemos que someternos a ese orden y entrar al orden y vivir en orden. Y la puntualidad es un punto esencial, ¿verdad? Por eso siempre, si se dan cuenta, iniciamos en punto de las 9 de la noche o en punto de las 10 de la mañana. Eso habla bien de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo correcto, lo que es, ¿verdad? Entonces, como resulta difícil el poder responder con amabilidad, con amor a una crítica, porque nuestra reacción natural a la crítica, pues suele estar atacar verbalmente o intentar justificarnos. Nosotros muchas veces lo que pretendemos hacer es autojustificarnos o responder agresivamente, ¿verdad? Para efecto de tratar de minimizar, entre comillas, ese señalamiento o esa crítica. Pero, hermanos, el camino más sabio es buscar aprender hasta de los reproches de cualquier persona, de las instrucciones que nos den, es más, hasta de las críticas incorrectas que nos puedan hacer, podemos tomar nosotros mucha enseñanza, por más difícil que sea. Cuando nosotros miramos desde la perspectiva que ahora Dios nos da, desde la lente con la que mira nuestro Señor Jesucristo, la palabra emuná nos lleva a entender que todo proviene de Dios, que todo nos ayuda para bien y que todo nos da una enseñanza. Entonces, apliquemos esa palabra de fe en esa condición cuando somos criticados, cuando somos señalados,
cuando alguien nos reprocha algo, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos da instrucciones de una manera agresiva a lo mejor, ¿verdad? Y por más difícil que sea, aprendamos de todo eso. Digámosle a Dios que nos enseñe cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esa condición. Y van a ver cómo Dios en su misericordia nos muestra la enseñanza particular de esa situación a la que tenemos que atender. A lo mejor hice algo indebido, a lo mejor la persona que me está criticando ni siquiera se da cuenta del dolor que me está causando, pero yo lo puedo llevar también a los pies de Cristo para que al rato empiece a actuar también en amor como nosotros empezamos a hacerlo y ya lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar así, mis hermanos. Por ejemplo, fíjense bien, con el paso de los años me he dado cuenta de, de aquellos pastores, aquellos hermanos oradores de la palabra de Dios, las personas que predican, además de mí, a los que no les gusta que critiquen sus charlas, sus comentarios, ¿verdad? Pues desgraciadamente ni siquiera mejoran. Hay ocasiones en que se nos ha llamado la atención, por ejemplo, en mi persona, a hablar correctamente, a quitarme las muletillas que de repente tengo. Si se han dado cuenta, muchas veces digo, amados hermanos, ¿verdad? Esa condición de verdad, también tendré que quitármela. Me han hecho algunas críticas para que yo mejore y yo debo agradecerlo. Pero fíjense que aquellos que nos atrevemos a invitar a las personas, ustedes se han dado cuenta que yo en humildad les he pedido que si hay algo que podamos apoyar, en donde yo pueda mejorar, que me lo hagan saber. Humildemente yo reconozco que también tengo la necesidad de crecer y aquellos que invitamos a hacer una crítica de esa naturaleza y no nos sentimos amenazados por el tipo de crítica que pueda llegar a nuestras vidas, solemos mejorar rápidamente. Y digo solemos porque yo me he dado a la tarea de verme de hace tiempo, cuando recién iniciábamos con los devocionales, a el día de hoy. No les quiero decir que ya soy perfecto, que ya no tengo errores, pero sí he avanzado muchísimo. Este ejemplo se los quise dar con el objetivo de que también ustedes, cuando abran su corazón a ese tipo de críticas, del índole que sea, cómo fuera bueno que siempre nos criticaran constructivamente, ¿verdad? Y que nos ayudaran a crecer. Pero hay ocasiones en que lo hacen todo lo contrario, pero aún de eso podemos aprender y mejorar rápidamente, hacernos mucho más efectivos. ¿Amén? Una relación correcta con Dios va a incrementar nuestra sabiduría, dice el versículo 10, y nos va a permitir escuchar las críticas y crecer con ellas, porque ahora vamos a escuchar con el oído de Dios. Vamos a verlas desde la perspectiva de Dios, vamos a verlas desde la fe, que nos tiene que llevar a que cualquier crítica nos va a enseñar algo, por mínimo que sea. Amén. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a crecer, vamos a ser verdaderamente personas eficientes en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos atrevemos a escuchar una crítica en nuestro ámbito laboral, mis hermanos, verdaderamente venimos a un crecimiento en esa área. Y no nos debemos cerrar, no nos debemos molestar, no nos debemos de airar por el hecho de que alguien se haya tomado el atrevimiento de corregirnos o de decirnos algo, de criticarnos, de señalarnos, sino por lo contrario, hasta debemos agradecerle. ¿Y saben por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a crecer. Dios quiere utilizar a esos cuchillitos de palo, ¿verdad? A esas personas que nada están así, a esas lijas, para, para pulirnos, para hacernos cada vez mejor delante de su presencia. Amén. Déjenme decirles que en la iglesia de Jesucristo, así como en el cuerpo, como lo comparó el apóstol Pablo, pues también hay hígados, mis amados hermanos. Hay hermanos hígados que nada más están viendo a ver qué haces, ¿verdad? Y luego sueltan su bilis. Y ahí viene la consecuencia de que después nos estamos queriendo agarrar entre hermanos. No es así, mis amados. Necesitamos de un hígado. ¿Tú te imaginas si en tu cuerpo físico no existiera el hígado, que es el laboratorio de tu cuerpo, que es allí a donde se procesan una cantidad increíble de reacciones químicas que necesitamos para vivir? Si no existiera el hígado,
que te provoca de repente que hasta te dé la bilis o ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Hasta gastritis, porque después segrega mucho jugo, más bien bilis y algunos otros compuestos que nos llevan a provocarnos daños en nuestro organismo porque nos pasamos de listos y le atacamos al hígado con azúcar, con sal, con harinas, con grasas y todo eso. Y pues él entonces reacciona y entonces venimos a tener las consecuencias. Pues así como nosotros necesitamos de un hígado que a veces nos causa de alguna manera algún daño, pues también hay hermanos hígados que necesitamos para que nos lleven a cabo una serie de procesos que necesitamos nosotros para crecer, para alimentarnos, para seguir creciendo en el Señor. Espero que tú no seas el hígado. De corazón te lo pido. Si tienes la oportunidad de que el Señor te ponga en el lado del corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de que te ponga el Señor en el lado de el cerebro, gloria a Dios, ¿sí? En las manos para actuar, ¿verdad? Para ser servidores eficientes para el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor sabiduría para ser constructivos cuando hacemos críticas también, porque déjame decirte que tú no te has escapado de criticar a algunos. De repente el hígado eres tú y de repente eres el que estás ahí duro y dale. Entonces, cuando hagas una crítica, mi amado hermano, acércate a Dios primero. Si tú estás viendo que alguien está haciendo algo indebido, algo incorrecto, puedes glorificar el nombre de Dios acercándote primero a Dios y decirle, Señor, ayúdame a ser constructivo, de poder decirle las cosas correctamente, que Él pueda comprender que está haciendo algo equivocado y que no lo estoy ofendiendo, que no quiero dañarlo, más bien quiero ayudarle para que crezca, ¿verdad? Y también hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que nos haga ser cortés cuando recibamos críticas, que sea yo cortés cuando reciba una crítica y no me quiera yo agarrar a trompones al que me dice, corríjase, corríjase, pastor, está usted hablando equivocadamente. ¿A cuántos de nosotros muchas ocasiones, sobre todo a las personas que utilizan mucho el dijistes, hicistes, trajistes, se les hace la corrección, obviamente por amor? ¿Por qué? Porque nosotros al ir creciendo en el Señor, obviamente tenemos que ir puliendo nuestro vocabulario, creciendo en nuestro vocabulario y obviamente que ese tipo de palabras ya no se utilizan y no debieran utilizarse. Si alguien se te acerca y te dice, hermano, hermana, no se dice dijistes, se dice dijiste, no se dice pedistes, se dice pediste. Lejos de que te moleste y lejos de que te prendas y le quieras retorcer el pescuezo porque te vino a hacer una corrección o una crítica, y esa sí es muy constructiva, atiende y dale gracias a Dios porque Dios está enviando a una persona para que tú hables correctamente y se acabó el problema y crezcas, que es a donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a responder, por ejemplo, al sufrimiento? A través de la sabiduría. Creemos que vamos a estar viendo la sabiduría, ¿verdad? El tema se llama ¿cómo adquirir sabiduría? ¿Cómo voy a responder al sufrimiento? Obviamente, cuando Dios trae sabiduría a mi vida, empiezo a aprender a cómo responder al sufrimiento correctamente. Y vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 13 del versículo 1 al 30. Allí nuestro Señor Jesucristo nos enseña muchísimo para cómo responder ante el sufrimiento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente.
Dijo también esta parábola. ¿Notaron algo bien especial? Repite 2 veces: si antes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿A qué nos invita nuestro Señor Jesús? En sabiduría, a arrepentirnos. ¿De qué me voy a arrepentir? De mis malas acciones, de la toma de decisiones equivocadas que he tenido, de mi mal conducta, de mi mal comportamiento. Sí, de eso nos tenemos que arrepentir. De mi ira, de mi codicia, de mi avaricia. ¿De qué te tienes que arrepentir tú? Platica con el Señor. El Señor te va a dar la respuesta. Dice el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, o sea, el trabajador, respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaremos después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Se acuerdan que ayer oramos por nuestra hermana Clarita acerca de un espíritu de enfermedad? Pues así estaba esta mujer, fíjense. Y andaba encorvada. Nuestra hermana Clarita padece de una condición de tos que le atormenta, ¿verdad? Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿quién la tenía atada? Satanás, ¿verdad? Dice, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesucristo. Y dijo, ¿a qué se asemeja el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. ¿Se han escuchado ustedes que nosotros creemos en el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob? Ahí tenemos la respuesta del por qué tú y yo tenemos que creer en el Dios de la Biblia, no en el Dios del hombre, no en el Dios que inventó el hombre, no. Tenemos que creer en el Dios que declara la palabra, el que se ha revelado en esta bendita palabra de Dios. Amén. Entonces dice el día número 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Vamos a ver, en este pasaje vemos a Jesús responder de 2 maneras diferentes ante el sufrimiento. La respuesta de Jesús a la gente que estaba sufriendo siempre fue de compasión.
Dios siempre se ha de compadecer de nosotros. Dios siempre ha de tener misericordia por nosotros. Dios siempre va a mostrar su gracia por nosotros. Como vemos cuando sana a la mujer jorobada. Aquí vemos también la respuesta a las preguntas que se generan acerca del sufrimiento. Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. En efecto, algunas de las personas fueron a preguntarle a Jesús, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Tú has hecho esa pregunta? Seguramente sí. Todo el mundo nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Fue su sufrimiento consecuencia de su pecado o qué pasó? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo muestra una extraordinaria sabiduría en su respuesta. Y esa es la sabiduría que ahora estamos adquiriendo el día de hoy. Perdón. Gran parte del sufrimiento de este mundo está causado por el pecado humano. El pecado es el que nos lleva a sufrimiento. Y todos nosotros somos culpables. Cuando tú tomaste una decisión equivocada hace tiempo, sembraste una semilla que ahora trae fruto. No se mientan. Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué sembraste antaño? Cuando decidiste intoxicar tu cuerpo, por ejemplo. Y ahora vienen las consecuencias, ¿no? Curiosamente nos damos cuenta de que en muchas ocasiones, a través de nuestro pecado, nosotros sembramos semillas equivocadas y por el fruto se conocerán. Entonces, cuando venimos a recibir, obviamente, la retribución a nuestro extravío, pues viene el dolor y el sufrimiento. Y ahí no tiene ninguna culpa Dios. Tú tomaste decisiones. Pero Jesús deja muy en claro que no hay un vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Fíjense, aquellos no sufrían porque fueran peores pecadores que el resto de los galileos. Jesús señala además que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de Dios. Dios estableció leyes naturales que tarde que temprano se tienen que cumplir y se van a cumplir a cabalidad. ¿Ah? Ahorita que nosotros hemos provocado el sobrecalentamiento mundial, pues estamos recibiendo ahora las consecuencias de nuestro desvío de ser una sociedad consumista, de querer más de lo que necesitamos, de consumir lo que ni siquiera necesitamos. Y entonces, obviamente, el mundo, el planeta Tierra, pues empieza a responder hacia esos ataques que nosotros masivamente le hemos hecho a nuestro planeta. Nosotros parecemos langostas, mis amados. Somos más de, ¿cómo se llama? Ya prácticamente 10,000 millones de personas en el planeta. Y todos los días comemos y todos los días tiramos basura y todos los días estamos haciendo de este mundo una podredumbre. Entonces, vamos a recibir las consecuencias. Acuérdense que para una acción siempre va a haber una reacción. Y en ese sentido, quiero leer lo que dice el hermano Alfredo. Dice, un dicho dice que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Y lo acabamos de leer. Dios sí endereza jorobados y sí cumple antojos. A ti te lo ha hecho, ¿verdad? Seguramente a muchos de nosotros nos ha cumplido algunos de nuestros, ¿cómo se llama? Antojos. Y seguramente nos ha enderezado. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, continuamos con el punto. Aunque pueda ser pertinente que examinemos nuestros propios corazones, y debe ser muy pertinente, ¿verdad? Cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por un periodo de sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Hay que examinar nuestro corazón, decirle al Señor, Señor, ¿realmente por qué estoy pasando por esta situación? Si el Espíritu Santo sabe, porque a Él no le podemos engañar, a Él no le podemos ocultar nada, que hemos cometido algún delito, algún pecado delante de Dios, nos lo va a hacer saber, porque para eso la palabra de Dios fue dada y el Espíritu Santo nos hace eso. Quiero leer la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, y dice la palabra de Dios.
Esa ya casi nos las tenemos que saber de memoria, ¿eh? Todos y cada uno de nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, di conmigo redarguir. Algunos de ustedes posiblemente esta sea la primera vez que escuchan la palabra redarguir. Muchos de nosotros ya la entendemos, ya la hemos estudiado y la hemos analizado y comprendido. Redarguir quiere decir amonestar. Es como cuando a un jugador por cometer una falta le sacan la tarjeta amarilla. Dicen, aguas, estás haciendo algo equivocado, no lo repitas, porque si no, después viene la roja. Vámonos, para afuera. Entonces, la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para amonestarnos cuando estamos haciendo algo incorrecto. Dice, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios, levante su mano el hombre de Dios, todos, gloria a Dios, ¿sí? Tú y yo somos hombres de Dios, mujeres de Dios, amén. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Dios nos dejó esta bendita palabra, para crecer en sabiduría, para que lleguemos, ¿verdad? Cada día a ser mejores. Amén. Entonces, cuando estemos pasando por ese momento de sufrimiento, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de juzgar por qué están sufriendo los demás, ¿no? Porque muchas veces, si yo estoy sufriendo, quiero ver que el sufrimiento de los otros es por lo mismo que yo estoy sufriendo. Y si yo pequé, pues entonces quiero que también los otros pequen para que a mal de muchos, remedio de tontos, ¿no? Entonces no es así, mis amados. Prefieran mejor, vamos a preferir mejor ser muy cuidadosos y no juzgar a los demás cuando yo estoy sufriendo y que otros estén sufriendo. Jesús no estaba interesado en dar explicaciones filosóficas ante el sufrimiento. Más bien, lo que a él le interesaba era nuestra respuesta, a menos que se arrepientan. Y lo repitió 2 veces. Arrepintámonos de corazón, mis amados. Hagamos teshuvá, un arrepentimiento genuino. Cuando te caiga el 20 de que tú estás haciendo algo equivocado, por mínimo que sea, arrepiéntete genuinamente y procura no volver a repetir esa condición. Y vas a ver cómo Dios te aleja del sufrimiento en ese momento, porque vienes a la paz verdadera, al gozo del Señor. Cuando tú estás haciendo lo correcto, no hay otra sensación mejor que sentir gozo y placer, porque estás justamente haciendo para lo que fuiste creado, para hacer lo correcto delante de Dios. Para eso fuiste creado. Amén. Otro punto que debemos analizar para cómo adquirir sabiduría es a través del podar y plantar. La parábola de la higuera, por ejemplo, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, pues nos dan una sabiduría acerca de cómo crecen las cosas en el reino de Dios. Obviamente el Señor Jesucristo nos hace la observación a través de cómo crecen las cosas aquí, en la tierra, en este universo físico en el que tú y yo vemos. Y por eso Él se tuvo que, de alguna manera, apalancar o utilizar esas parábolas o esas enseñanzas para que pudiésemos comprender cómo también sucede en el reino de los cielos. Entonces, fíjense bien, cuando es tiempo de alimentar las cosas y cuando es tiempo de detener las actividades, tenemos que dar a cuenta de lo que es la sabiduría que Dios nos da. Hay tiempo para todo, dice el Señor. Eclesiastés 3, el capítulo completo nos enseña de que bajo el sol, debajo de este sol, para todo hay tiempo. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar lo plantado, o sea, cosechar. Hay tiempo para vivir, para nacer y hay tiempo para morir. Hay tiempo para crecer y hay tiempo para dejar de crecer. Entonces, para todo hay tiempo. Vemos cuando, ¿verdad? Dios nos lleva a las condiciones en que una vez que nosotros hemos hecho una plantación, después vendremos a la cosecha. Hoy debemos darle la gloria a Dios, mis amados hermanos, porque hoy y desde el tiempo en que empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a hacer lo correcto y la ponemos en práctica, es justamente que ahora tú y yo estamos plantando semillas correctas, semillas que van a traer un fruto correcto.
y que lejos de que te traigan a sufrimiento, a angustia, a deterioro, a que te lastimes, pues te van a traer a bendición. Amén. Si ahorita, por ejemplo, tú siembras en la vida de tus hijos amor, ¿qué crees que vas a cosechar cuando ellos sean grandes? Amor. ¿Cuántas veces hemos visto que hay muchos hijos que desgraciadamente ya son desleales a los padres, sin afecto y sin amor hacia los padres? Pero podemos ver a los padres que ahorita a lo mejor ya cambiaron. A lo mejor algunos de ustedes, a lo mejor yo, ¿verdad? Una vez que venimos a Cristo ya somos peritas en dulce, somos panecitos de Dios, ¿verdad? Unos bolillitos hasta con azúcar. Pero que nada más nos recuerden cómo fuimos hace 20, 25 años, hace 3 días antes de conocer a Jesucristo, un día antes de conocer a Cristo, el mismo día antes de conocer a Cristo, cómo éramos y qué sembramos en la vida de nuestros hijos. A lo mejor golpes, maltrato, insultos. ¿Cómo los tratabas? Y ahorita, de repente, tú dices, es que yo ya soy bien bueno, ya tienen que ser buenos conmigo. No, desgraciadamente hubo una siembra equivocada y ellos van a tener que traer la cosecha y desgraciadamente vas a tener que sufrir las consecuencias de esa siembra equivocada. Pero la gloria sea para el Señor, porque a partir de que conoces a Dios, empiezas a sembrar la semilla correcta. Y va a llegar el momento en que también coseches lo correcto. La bendición de Dios. Ajá, exactamente. Entonces, fíjense bien que Dios es paciente al dar el mayor tiempo posible para que todos y cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Entonces, en respuesta al deseo de cortar la higuera, ¿verdad? El hombre le da una oportunidad más. ¿Cómo le dice el trabajador al dueño de la finca? Si el año próximo da higo, pues bien, ¿verdad? Y si no da higos, pues entonces ya la cortamos. Si el hombre, fíjense bien, sabe dar buenas dádivas, el hombre tuvo misericordia por la higuera y le pide un chance al dueño, ¿verdad? Y dice, Señor, dale chance de que este año dé fruto y si no, pues ya la cortas. Si el hombre sabe hacer eso, ¿qué no hará nuestro Padre Celestial, mis amados? ¿Tendrá más misericordia que ese hombre por un año? Claro que sí. Dice la palabra de Dios que muchos de nosotros tenemos ya por tardanza la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, me estoy tardando para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Hay que darle la gloria a Dios porque el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Fallaste el día de hoy? Seguramente que sí. ¿Tendrás la necesidad de arrepentirte delante del Señor? Seguramente que sí. A lo mejor me puedes decir, no, yo no maté, no robé, no hice, pero tus pensamientos, de repente tus acciones, de repente tu mirada de odio, de ira, tu contestación, tu falta de fe, tu falta de perdón. A lo mejor alguien hoy se acercó a ti para decirte, oye, por favor, perdóname. A lo mejor vete, porque ahorita, bueno, no quiero ni que mirarte, vete por allá. Y no perdonaste. Es exactamente la condición, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar al punto de decirle, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Y dice que la palabra de Dios, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La clave de todo esto es buscar fruto. ¿Qué fue lo que hizo el dueño de la finca? Fue a buscar fruto. ¿Qué crees que va a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo si se presenta antes de nuestra muerte física a tu vida? Dice que Él se tomará a sí mismo. Él quiere ver reflejado el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Él se presente delante de nosotros. ¿Qué vas a reflejar ese día? ¿Ira? ¿Contienda? ¿Maldicencia? ¿Groserías? ¿Qué vas a reflejar ese día? Si en este momento el Señor se presentara delante de ti y se quisiera ver a sí mismo, ¿se podrá ver en amor, en paz, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, en mansedumbre? Ese es el fruto que Dios quiere que tú y yo demos. Y la clave de esta parábola es que el Señor va a venir a buscar fruto en ti y en mí. Y si no lo encuentra, su misericordia es tan grande que nos va a dar chance todavía. Seguramente nos va a dar chance. Pero si a la siguiente vez que venga y no encuentra, hacha. ¿Ah? Entonces,
Hay que tener mucho cuidado en eso, mis hermanos. Por ejemplo, cuando vemos muchas veces los ministerios que hay en una iglesia, ¿verdad? Vemos que algunos de esos ministerios son muy fructíferos. Otros lo son menos. La tentación que normalmente viene a la vida del pastor, a la mente del pastor, es cortar a todos los que no dan fruto, ¿verdad? Quisiera darles hacha. ¿Para qué? Para que pues ni estén ahí estorbando, entre comillas. No es cierto, no, nunca estorba un ministerio de hacia Dios, un trabajo dado hacia Dios. Pero la tentación es cortar los que menos fruto dan. Pero Jesús nos anima a ser pacientes. Si el año próximo da hijos, bien. Pero su paciencia no dura para siempre, mis amados hermanos. Él es paciente, Él es misericordioso, pero no dura para siempre. A veces llegará el momento de detener un ministerio, una situación en particular que no dé fruto y cortarlo. Que no seamos nosotros esos árboles a los que el Señor quiera cortar por no dar fruto. Otro ejemplo es las parábolas del grano de mostaza y la levadura. Nos recuerdan que aunque el reino de los cielos comienza pequeñito en nuestras vidas, ¿verdad? Justamente cuando tú empleaste tu fe, la fe que salva, es una fe tan increíblemente pequeña que lo único que te dio fue para decir, sí creo en Jesucristo y lo acepto como Señor y Salvador. Pero después tu fe empezó a crecer, ¿verdad? Empezó a aumentar, ahora ya crees en la palabra de Dios, ahora ya empiezas a entender la palabra de Dios, porque a mucha gente se le puede preguntar, ¿tú crees en Dios? Y la gran mayoría, hagan ese ejercicio ustedes, la gran mayoría de la gente va a decir, sí, sí creo en Dios. Pero la siguiente pregunta de inmediato será, ¿y le crees a Dios? Y mucha gente se queda así como, ¿cómo? Sí, ¿le crees a Dios? Mucha gente en su ignorancia te va a decir, sí, sí le creo a Dios. ¿Qué le crees? Y ahí es cuando mucha gente tendrá que hacer una gran reflexión, como la que tú tendrás que hacer en este momento. ¿Qué le estás creyendo a Dios? ¿Crees que Él es fiel? ¿Crees que verdaderamente Él te perdona de todos tus pecados? ¿Crees que verdaderamente te limpia con la sangre preciosa de Jesucristo de toda tu maldad, de toda tu iniquidad, de todo tu pecado? ¿Crees que verdaderamente el Señor te va a dar un cuerpo glorificado cuando te llame a su presencia en el reino de los cielos? ¿Qué le crees a Dios? ¿Crees que verdaderamente has sido llamado para ser parte de las filas del gran ejército de Jehová? ¿Qué le crees? Muchas veces no sabemos ni qué le estamos creyendo a Dios, pero decimos le creemos. Hay que tomar en consideración todo esto, mis hermanos, y por eso estamos estudiando, ¿verdad? Para ir compilando toda esta información y para que el día que se nos pregunte algo, tengamos una respuesta correcta en amor, ¿ok? Bueno, entonces, así como empieza tan pequeñitamente como una pequeña semilla, la levadura, hermanos, quiero decirles que es un microorganismo unicelular, es una sola célula, microscópico hasta la pared de enfrente, o sea, es más fácil ver una bacteria que una levadura. Y así la compara el Señor, ¿verdad? Pero tienen un enorme potencial en el transcurrir del tiempo. Cuando la semilla es plantada, por ejemplo, la de la mostaza, crece hasta convertirse en un gran árbol y hasta las aves hacen sus nidos en ellos. Esto muestra el enorme valor que tiene plantar semillas del reino. Uh-huh. También sugiere que debemos ser pacientes para ver cumplido este potencial. No quiero ni siquiera comentarles, bueno, sí se los voy a comentar, la condición de una levadura. Ustedes saben que la levadura se utiliza para la panificación normalmente y también para el proceso de la elaboración de cerveza y para la enología, para la elaboración de vinos. Vamos a tomar rápidamente el tema de la panificación. Ustedes se dan cuenta de con cuán poquita levadura se leuda una masa y esa masa crece. ¿Por qué? Porque la levadura es capaz de reproducirse de una manera increíblemente rápida, mis hermanos, y produce gas, y ese gas permite que la masa, ¿verdad?, crezca, y eso permite que después se le pueda dar un masaje,
se puedan formar las figuras, se le da un tiempo de reposo, vuelve a crecer la masa, la figura propiamente ya hecha, y por eso nos venden panes que parecen, ¿cómo se llaman? Como si fuesen esponjas, ¿verdad? Uno le muerde y tal, parece que se desbarató, como los merengues, ¿verdad? Así mero es. Pero es porque la levadura produjo tanto gas que llevó a que esa pieza, de ser pequeña la masa, creciera. Efectivamente, así es el reino de los cielos. Lo poquito que ustedes y yo hemos empezado a experimentar a través de la fe del reino de los cielos no se compara con lo que vamos a seguir conociendo y lo que vamos a conocer y a ver el día en que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es de animarnos, mis amados. Y esto nos lleva al punto número 4, saber cuándo animar. Personalmente, ¿verdad?, la confrontación me resulta extremadamente difícil. A mí no me gusta mucho estar confrontando a la gente. Pero Jesús tuvo la sabiduría de conocer cuándo y en qué momento preciso confrontar a alguien. Expuso la hipocresía y la doble vara de medir de aquellos que lo criticaron por sanar a una mujer que había estado encorvada durante 18 años, simplemente porque lo hizo en el día de reposo. Y les recuerda la importancia de la compasión, que debe estar por encima de cualquier religión, del legalismo, de cualquier fariseísmo, de cualquier situación que vaya en contra de la verdad de Dios, de la compasión que Dios quiere tener por nosotros. Si aquel es un principio que ellos siguen en el cuidado de los animales, por eso el Señor Jesucristo pregunta, ¿cuánto más deberían seguirlo a la hora de ocuparse de personas, de seres humanos? Dice, no van y desatan a sus bueyes y a sus asnos para llevarlos al abrevadero el día de descanso. Entonces, ¿por qué no desatan a esa persona que está atada por el enemigo? ¿Por qué no permiten que el poder de Dios se manifieste en el día de descanso para efecto de romper esas cadenas, esos yugos que atoran a la gente? Y aquí nos damos cuenta del por qué nosotros, ¿verdad?, tenemos que ver la condición de la sabiduría. Tenemos que ser equilibrados, hermanos. Dios nos pone en el punto correcto de equilibrio. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue brillantemente sabia, tanto que la gente quedó encantada, anonadada. Ahí en el versículo 17 lo acabamos de leer. Y por último vamos a ver cuándo es volverse a Jesús. La sabiduría que estamos adquiriendo es enseñarnos propiamente que debemos volvernos a Jesucristo. Cuando alguien le preguntaba a nuestro Señor y le decían, Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Él da una respuesta intensamente práctica, mis amados. Les dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Eso te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí en este momento. Esfuércense. Josué 1, 5, 7, 8 y 9 que leemos cada 8 días al inicio de nuestro servicio dominical, dice solamente sean valientes y esforzados, ¿verdad?, para hacer conforme a lo que este libro de la ley Dios nos da. Hay que ser valientes y esforzados. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a poder llegar al Padre si no es por Jesucristo. Si no entramos por la puerta que es Jesucristo, no vamos a entrar al reino de los cielos. O sea, Jesucristo es el filtro para que tú y yo pasemos. La gloria sea para el Señor porque ahora nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguna persona, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo por el poder de Dios, para que nos reconciliemos con Dios y en esa reconciliación ahora seamos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de San Judas, no por medio de Santa María, no por medio de San nadie, por medio de Jesucristo. Amén. Así es como opera el reino de los cielos, mis amados. En otras palabras, no debemos enfocarnos primero en los demás. Asegurémonos tú y yo de que hemos entrado en el reino de los cielos por la puerta estrecha.
No podemos saber si sobre el resto de las personas. Hermanos, Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Dios sabe perfectamente bien quién es salvo y quién no es salvo. Procuremos nosotros, esforcémonos nosotros por verdaderamente estar en el punto de entrar por la puerta estrecha. Los demás tendrán que hacer su parte. Esto es personal. Esto no es colectivo. No es porque si mi esposa viene a hacer las cosas correctas delante de Dios y ella se salva, yo me le cruzo con ella. No, no. Es una condición personal. No porque mis padres estén haciendo lo correcto delante de Dios, yo como hijo, si hago mi desbalajuste y todo, yo me pego con ellos y me voy con ellos. No. Aquí se trata de lo que tú tienes en relación personal con Dios. Entonces, no podemos saber sobre el resto de la gente, pero puedes estar seguro sobre lo que a ti realmente te pase, porque tú no puedes engañarte a ti mismo. No debes. Mejor ponte, céntrate en la condición correcta, en Cristo Jesús. Y si hay algo que corregir, hermanos, corrijámoslo. Dios nos está viendo con sus ojos de amor, de misericordia, hasta este momento. Y en este momento podemos decir, Señor, perdóname. Y estar seguros de que estamos haciendo lo correcto. Esta parábola, hermanos, en esta parábola, muchos se encuentran con que no pueden entrar en la casa representada por el del reino de Dios. Y la razón es por la falta de una relación personal con Jesús. Pero dos veces, ¿ya? Por dos veces, el dueño de la casa que representa a Jesús dice a aquellos que se han quedado con la puerta en la nariz. Le cerró la puerta. No sé quiénes son ustedes, dice el Señor. O sea, ser parte del reino de Dios consiste en volvernos a Jesús y conocerlo como es Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ah? Nosotros estamos conociendo al Dios verdadero, estamos conociendo a Jesucristo, por lo tanto, estamos ya empezando a experimentar la vida eterna y nos estamos verdaderamente esforzando para estar entrando por la puerta estrecha. Hagámoslo, hermanos. Volvámonos a Jesús. Hoy es el día de salvación. Para todos aquellos que todavía estaban indecisos, para todos aquellos que de alguna o de otra manera no saben exactamente lo que pueda pasar en su vida, ¿qué pasaría si en este momento tú mueres? Solamente hay dos cosas, incertidumbre o certeza. Muchos dirán, no sé si Dios realmente ya me perdonó. Muchos diremos, la gloria sea para el Señor. Si ahorita el Señor me llama, gloria a Dios porque yo me voy directo con Él. Cierto estoy, seguro estoy. He pecado, sí, pero sé que Dios perdonó mis pecados. Y la gloria sea para Él y para arriba. Punto, se acabó. Amén. Entonces, parece que algunos de los que esperaban ser incluidos son excluidos. ¿Ah? Pero también parece que entrará más gente de la que se espera. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 29. Habrá quienes lleguen del oriente, del occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. Ahí estamos tú y yo. Ahí verdaderamente estamos tú y yo. El Señor abrió la posibilidad al romper el velo que nos impedía el acceso al lugar santísimo. Hoy tenemos acceso con seguridad y confianza al mismo trono de la gracia, mis amados hermanos, para hallar el pronto y oportuno socorro de nuestras vidas, para hallar la salvación y vida eterna. La gloria sea para el Señor. Volvernos a Jesús y seguirlo es hacer lo sabio, lo correcto, incluso aunque parezca que somos minoría. Oremos a Dios porque hoy nos dé mayor sabiduría en todas las conversaciones que tengamos, en todas las decisiones que tomemos, que la sabiduría de lo alto verdaderamente tome el control de nuestra existencia, mis amados, y que cuando hablemos, hablemos sabiduría de Dios, que cuando hagamos o tomemos una decisión, vengamos con la clara disposición de recibir instrucción de parte de Dios, que verdaderamente sea Él la luz a nuestro camino, que sea la lumbrera que nos permita ver para dónde ir.
que nos llene de su Espíritu Santo. Pidámoselo, por favor, que nos dé la sabiduría de Jesucristo. Él es la sabiduría, hermanos. Que seamos llenos del poder de su Espíritu Santo, que verdaderamente nosotros tengamos esa condición de rendirnos a sus pies y decirle: Señor, ya no quiero caminar si tú no me diriges, si tú no eres el que me guías, si tú no eres el que guías mis pasos, yo ya no quiero caminar. Eso es ser sabio. Porque entonces vendrás a la palabra de Dios, estarás en oración delante del Señor y entonces el Señor te dirá para dónde ir, porque Él te ha trazado el plan perfecto para tu vida. Amén. Y gloria sea para el Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Tenemos muchas peticiones de oración, pero le voy a pedir, por favor, a mi hermano Mario Cosío, que se prepare para que me apoye en la oración. Voy a leer rápidamente las peticiones de oración, solamente voy a leer los nombres. Estamos orando por un joven de 39 años que se llama David Flores Tefoya. Desgraciadamente él está en la condición de alcoholismo. Vamos a rogar a Dios que el Señor le arranque al enemigo esa alma y que lo traiga a la libertad que él necesita para dejar ese vicio. Igual que mi sobrino Eduardo Gómez Tagle Castañeda, que el Señor tenga misericordia de ellos y que les abra los ojos espirituales para que vean que lo que están haciendo es solamente sembrar una semilla tan equivocada que al rato va a traer consecuencias a su cuerpo físico y a las relaciones personales que tienen con la gente. Este hombre, David Flores, desgraciadamente perdió hasta su trabajo por la condición de alcoholismo. Vamos a rogar porque el Señor lo traiga bendición. Vamos a seguir orando por Guadalupe Sánchez, que se conectó ayer como invitada. La gloria sea para el Señor. Esperamos que Dios siga manifestándose en su vida. Estamos orando por Benjamín Franco, que ya está en franca recuperación. Ahora sí, válgase la redundancia. Por María Cristina Vilchis, Wendy y Aglaer Rosales Vilchis, que Dios traiga paz. Y bueno, en esta hora yo quiero rogarles, mis amados, que también se unan en oración porque Dios traiga paz y consuelo a mi familia. A las 7:30 de la noche falleció mi tío Manuel, por el que estuvimos orando. En la mañana les decía que estábamos muy contentos porque el Señor lo sacó de un coma profundo, pero lo dieron de alta, se lo llevaron a su casa y desgraciadamente, bueno, para la gloria de Dios, porque él depositó su fe y su confianza en Jesucristo en su momento, lo declaró como su Señor y Salvador, y nosotros creemos para la gloria de Dios y para bendición de mi tío que él ya está con el Señor. Solamente les pido no orar por él ya está entregando cuentas al Señor, al Creador. Les pido de las oraciones por mi familia, que Dios traiga paz, consuelo a la vida de sus hijos, a la vida de los que le amamos y que Dios nos fortalezca. Amén. Estamos en duelo, ¿sí? Se duele uno, sí. Amén. Dios lo tenga en su reino. ¿Se siente la pérdida? Sí, mis amados. Pero estamos gozosos, estamos en victoria. ¿Por qué? Porque Él se va al reino de los cielos. Esa es la gran bendición que tenemos. Amén. Entonces les pido que se unan en oración en esa condición y déjenme frenar ¿cómo se llama? La grabación, porque si no se va bien